Lucas 7:31 al 34 leemos. ¿Están listos para leer? Amén. Ok, vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios: y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Cómo era conocido Jesús entre los religiosos de aquel tiempo? Comilón, bebedor de vino y amigo de publicanos, ¿verdad? Y de pecadores. Algunos cristianos tienen la fama de comer y de beber, pero no son amigos de publicanos, ¿verdad? Seguimos hablando, mis hermanos, de esta serie que la he llamado Cristo, amigo de pecadores. Y recuerden que el propósito es que nosotros veamos en Jesús la forma en la que Él trató a los pecadores. La manera en la que Él los buscaba, intencionalmente los buscaba, por cierto, para alcanzarlos para Cristo. O sea que, como decía un personaje de un programa de comedia hace un tiempo, a Cristo le gustaba comer con la chusma, ¿no? ¿No es cierto? Le gustaba comer con la gente del pueblo, con los expulsados de la sociedad, con los que tenían mala fama, con los marginados. Fíjense, no solo con los marginados de la sociedad, sino con los marginados de la religión. ¿Ok? Cristo comía con los que tenían fama de mala reputación, o mala reputación, mejor dicho. Comía con los que tenían una dudosa reputación y comía con los que tenían una mala y nada dudosa reputación, ¿no? Con ellos comía. Y me encanta el escenario en el que vamos a meditar ahora. Cristo, un fariseo y una pecadora, ¿no? Una trilogía muy extraña, ¿verdad? Una trilogía muy extraña. Cuando Cristo viene al mundo, su propósito al venir y morir fue para acercarnos a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Fue para que Él nos acerque a Dios. Desafortunadamente, los religiosos del tiempo de Cristo, y a lo largo de la historia ha ocurrido, no solo hemos perdido de vista esa perspectiva de Jesús de ir por los perdidos, sino que, como hemos dicho, a veces los cristianos nos hemos encerrado, nos hemos replegado, pero aún más, desde el tiempo de Cristo había quienes estorbaban la entrada al reino de los cielos. Allí en Mateo 23, Cristo, cuando pronuncia una serie de señalamientos, de cuestionamientos a los escribas y fariseos, les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos, porque cierran la entrada, cierran la puerta y no dejan que otros entren. Ni ustedes entran, ni dejan que otros entren. Fíjense bien, el fariseo ni entraba al reino de los cielos, ni dejaba que otros entraran. Les dice: ni ustedes entran, ni dejan que otros entren. Por eso hoy quiero hablarles acerca de el trato que Cristo le da a los pecadores, incluyendo el trato que le da al fariseo también, por cierto. Porque vamos a ver
que no se trata de que Cristo, aunque denunció las prácticas malas de los fariseos, pero la idea no es de que Cristo condenó a los fariseos. Cristo no vino y se enganchó en un pleito con los fariseos para condenarlos, no. Vamos a ver que incluso al fariseo Él le da un trato misericordioso. Ahora, ¿cuál es el contexto? El contexto de lo que vamos a estudiar, de lo que el pasaje nos habla. Déjeme mencionar el contexto en tres partes que se complementan. Primero, el contexto general. ¿Cuál era el contexto general? Había un rechazo en aquella generación acerca de cualquier cosa que venía de parte de Dios. Los fariseos y los escribas, que tenían el control de la religión, se caracterizaban no solamente por rechazar lo que Dios quería darles a ellos, sino que contaminaban a otros también. Ellos impedían que otros se acercaran a Dios. Fíjense bien, el contexto general entonces es un contexto en donde se rechazaba cualquier cosa que venía de parte de Dios, ojo, en aquella generación. Por eso la parte que leímos, Jesús dice: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Y luego él mismo responde: semejantes son a los muchachos que están jugando en la plaza. Otra versión dice: a los niños que están jugando en la plaza. Era como la actitud de los, y con esto Cristo va a describir la actitud de los religiosos de aquel tiempo hacia él y hacia Juan el Bautista. Porque nada les parecía, es lo que Cristo está diciendo. Imagínense a un grupo de niños jugando en las plazas. Ahorita ya casi no vemos niños en las plazas jugando, ¿verdad? ¿Dónde están los niños? En el celular, ¿verdad? En las redes sociales. Apenas iba llegando a casa, ¿verdad? Y se me hizo muy extraño y muy bonito ver unos niños jugando fútbol en la calle, ¿no? Y me acordé de esta parábola. Ahora, dice Cristo, imaginemos a un grupo de niños jugando en las plazas, ¿no? Hay un grupo de niños, y esa es la parábola que les va a relatar para decirles lo que estaba pasando en esa generación. Y entonces los niños, imaginen ustedes que hay un grupo de 10 o 11 niños que se dividen, ¿no? Y 6 de ellos dicen: nosotros vamos a cantar, ¿ok? Nosotros vamos a cantar y ustedes van a bailar, ¿no? Y entonces empezaban ellos a tocar sus instrumentos. Ya ven los niños cómo son, ¿verdad? De creativos. Y empezaban a generar música para que los demás bailaran. Y los demás decían: no, eso no, esto está aburrido. Bueno, les decían los otros: bueno, está bien, vamos a cantar un canto fúnebre y ustedes van a llorar haciendo que hay un muerto. Y decían: no, tampoco, eso no nos gusta. Eso es lo que Jesús dice. Dice Cristo: porque vino Juan el Bautista, que representa la austeridad, ¿no? Él no comía, fíjense bien, dice que él ni comía pan ni bebía vino. O sea que Juan estaba muy saludable, ¿verdad? Ya evitar el pan ya es bastante saludable. Pero ¿saben qué? Como veían que a Juan le ofrecían pan, un poco de vino, decían: no, muchas gracias. ¿Saben qué decían de Juan? Este está endemoniado. ¿Quién no come pan y quién no toma vino? Y luego Cristo dice: vino el Hijo del Hombre, que come pan, que bebe vino, y ustedes, y además dice Cristo, y que es amigo de pecadores, y ustedes, dice Cristo, lo tachan de comilón y bebedor. Esa fama tenía Jesús entre los fariseos. Ustedes, dice Cristo, lo que está diciendo es: vengo yo, que no actúo como Juan, que sí como pan, que sí tomo vino, y dicen que soy un bebedor y un comelón. Y dice Cristo, y dicen además que soy amigo de los pecadores. Porque la frase amigo de los pecadores no es una frase que le da el evangelista, ¿no? No es algo que Cristo dice de sí mismo.
Es un término despectivo que los fariseos y los religiosos usaban para descalificar a Cristo. Esa es la idea realmente. Lo descalificaban de ese modo. Ese era el contexto general, un contexto de rechazo. El contexto entonces era ese. Primero el contexto general más bien, donde había un rechazo generalizado hacia lo que Dios quería hacer. El contexto inmediato es este contexto de la parábola. Este contexto donde Cristo dice, esta generación parecen niños berrinchudos, parecen niños que nada les parece. Imagínense ustedes, esa era la generación de aquel tiempo, dice Cristo. Nada les parecía. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque a los cristianos igual a veces nada nos parece, ¿no? Que el culto estuvo muy cortito. Oigan, ya estamos en los últimos tiempos porque el culto está muy cortito, ¿no? Que el culto estuvo muy largo. Oigan, el culto estuvo muy largo. Hay muchas cosas que hacer. Y de repente hay cristianos que nada les parece. Hay que tener cuidado con esa actitud infantil. Y la tercera parte del contexto es el contexto inmediato. ¿Dónde están? Versículo número 36. Vean lo que ocurre. Dice la palabra que había una comida. Ojo, otra vez Jesús en una comida, ¿no? Pero ahora no está en casa de un publicano. Ahora está en casa de un fariseo. Versículo 36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Así que tenemos la siguiente escena. Jesús en casa de un fariseo. Por eso les digo, Jesús no estaba condenando, ni rechazando, ni negándole la entrada al reino de los cielos a los fariseos. Él comía con fariseos también. Pero luego la Escritura nos dice, versículos 37 y 38, que viene una mujer arrepentida. Y ojo con el dato, porque el texto no nos dice cómo se llama ella. El texto, Lucas no nos dice cómo se llama ella. Lucas se refiere a ella como una pecadora, ¿verdad? No es que, me parece que, no quiero yo, que no es que Lucas quiera catalogarla de ese modo. Me parece que lo que Lucas quiere es, ¿verdad?, contrastar la actitud de un religioso, la actitud de una pecadora, la actitud de ambos hacia la persona de Cristo, por lo tanto, la actitud de Cristo hacia la persona de cada uno de ellos también. Versículo número 37 dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Veamos lo siguiente. Dice la palabra que era una pecadora. No se sabe a quién se refiere Lucas. Algunos piensan que se trata de una persona que en una etapa de su vida se dedicó a la prostitución. Otros creen, puesto que a las esposas de los publicanos también les llamaban pecadoras, otros creen que era probablemente la esposa de un publicano. No sabemos. Lo que sí parece indicar el texto es que era una mujer que tenía muy mala reputación en algún momento, pero ahora esta mujer que había visto a Jesús en algún momento, había oído hablar de la gracia de Dios en algún momento, porque nota que dice el texto, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ojo, al saber que Jesús, identifica a Jesús, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, vean lo siguiente, esta mujer de algún modo se está arriesgando. ¿Saben por qué? Porque ella sabía la opinión que los fariseos tenían de gente como ella. ¿Sí me explico? Ella se está arriesgando. Pero no es el hecho de ir a la casa del fariseo lo que a ella le motiva, sino que es la persona de Jesús. Esto es muy importante, porque otra vez hay que preguntar aquí, ¿qué vio esa mujer en Jesús que lo fue a buscar? ¿Qué lograba ver esa mujer que no veía el fariseo que tenía a Jesús enfrente? Entonces, ojo con esta mujer, dice que al saber que Jesús estaba en casa del fariseo,
fue hacia allá y trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, ojo, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Esa mujer estaba arrepentida ya. Ahora, cuando el texto dice eso, hay que recordar que las mesas de la antigüedad o comían sobre tapetes o eran mesas pequeñas, ¿no? Y se tenían que reclinar sobre un costado, así que los pies quedaban hacia atrás. Por eso el texto dice que la mujer llegó y enjugó mojaba los pies de Jesús y los enjuagaba. Y dice la palabra que puso el perfume en sus pies. Esta mujer estaba agradecida profundamente con Cristo. ¿Por qué? Primero, por la ofrenda que ella presenta. Segundo, estaba agradecida porque Cristo va a decir más adelante que a ella sus pecados ya se le habían perdonado. Solo una persona arrepentida, perdonada, agradecida puede actuar de ese modo. Y va con Jesús. Pero aquí viene, precisamente va con Jesús para ungirlo. Pero aquí viene la actitud del fariseo. Vean por favor qué dice el versículo número 39. Léanlo conmigo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fíjense bien, la actitud del fariseo. El fariseo que siempre estaba con los binoculares puestos, que siempre estaba con una lupa, ¿verdad? No solo en la persona de Cristo. Notemos que dice, cuando el texto dice, cuando vio el fariseo. En este caso, ver va más allá del hecho de observar algo, de percibir algo por el sentido de la vista. En realidad, lo que Lucas está diciendo es que con esta frase, Lucas está anunciando la actitud enjuiciadora del fariseo. ¿Pero qué creen? Miren, los fariseos no perdonaban nada. No solo descalificó a la mujer, sino que descalificó a Cristo. Él sabía que Cristo era un profeta, pero en ese momento lo descalificó y dijo: si este fuera profeta, sabría quién. Fíjense bien, dice, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca. Porque el fariseo era tan pulcro, según él, que evitaba el contacto con los pecadores. El fariseo era tan pulcro que pensaba que tener contacto con una persona pecadora se contagiaban. Y él dice: si este fuera profeta, sabría quién y quién es esta persona. Dice, conocería quién y qué clase de mujer. Y luego añade, sabría que es una pecadora. Pero quiero llegar a esta parte del versículo 40 en adelante. Me urgía llegar aquí porque esta es la parte medular. Aquí es donde yo quiero que veamos la actitud de Cristo, mis amados hermanos, porque usted y yo vamos a tratar con los pecadores. Acuérdense. Es decir, en su trabajo, usted va a platicar con los pecadores. Nosotros somos pecadores, solo que hay una diferencia. Nosotros somos pecadores arrepentidos, ellos todavía no. Pero nosotros con nuestra actitud, ojo, o les abrimos el camino hacia el reino de los cielos o se lo cerramos. Porque Cristo dijo que los escribas y los fariseos cerraban el acceso al reino de Dios a las personas. Y les dijo Cristo, ni entran ni dejan que otros entren. Entonces, tenemos que poner mucha atención a la actitud de Cristo. Recordemos cuál era la actitud de Cristo hacia la gente sin Dios, hacia los pecadores. Era una actitud de amor y compasión. Esa era la actitud de Cristo hacia las personas. De tal manera que Él sentía compasión por los pecadores.
El fariseo rechazaba al pecador, pero Cristo buscaba estar con el pecador, mientras que el fariseo evitaba a los pecadores. Notemos la buena actitud de Cristo no solo hacia la pecadora, sino al propio fariseo. Y entonces les refiere una pequeña parábola para explicar, ojo, para explicar la actitud de Jesús hacia la pecadora, pero también para explicar la actitud de la pecadora hacia el propio Cristo. Y por lo tanto, el fariseo tenía que reprogramar su mente, abrir su corazón al Evangelio. Notemos la buena actitud en esta parábola. Versículo número 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Ahí me voy a detener ahí. Ante la actitud de Jesús, del fariseo, Jesús entonces supo de qué estaba haciendo el fariseo. Porque dice Lucas en el versículo 39 que el fariseo dijo para sí, ¿no? O sea que murmuró, ¿verdad? Murmuró, y yo creo que se rascó la cabeza y dijo: híjole, si este fuera realmente un profeta, sabría quién es esta mujer. Como diciendo, este no es un profeta verdadero, esta es una pecadora. Dice el texto que dijo para sí, ¿no? Y Jesús le dijo: Simón, aquí ya sabemos que el fariseo se llamaba Simón, le dijo: una cosa tengo que decirte. Y él dijo: dime, maestro, ¿no? Un acreedor tenía 2 deudores, versículo 41. Uno le debía 500 denarios, o sea 500 monedas, y el otro 50 monedas, o sea el 10% del valor de la deuda primera, de la deuda mayor. Ojo. Y le dice Jesús: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Pero quiero que nos regresemos al versículo número 41. Jesús dice: un acreedor tenía 2 deudores. ¿Y saben qué es lo que Jesús le está diciendo a este hombre? Le está diciendo: mira, fariseo cabeza dura, tú eres uno de esos deudores. Esta mujer es una deudora, sí, es verdad, pero tú eres el otro deudor. Tu deuda, tú crees que tu deuda es pequeña. Tú piensas que la deuda de esta mujer es impagable. Tú crees que ella es muy pecadora. Tú, por tu fariseísmo, piensas que tú estás bien con Dios. Así que le dice: tú eres uno de esos 2 deudores. Pero en el versículo 42 le dice: ¿y qué crees? No tienes con qué pagarle a Dios. Ok. Le está diciendo, lo está desarmando, como decimos comúnmente. El fariseo pensaba que con cumplir las leyes externas, las reglas que se habían autoimpuesto como religión o como secta, ellos pensaban que con eso le pagaban a Dios, ¿no? Acuérdense que aquel fariseo que oraba en el templo, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, no soy adúltero, doy diezmo de todo lo que gano. Él pensaba, ¿verdad?, que todo lo que él hacía, el fariseo pensaba que con sus buenas obras le había pagado a Dios. Incluso el fariseo llegaba al extremo de pensar: Dios a mí me debe, ¿no? Dios está en deuda conmigo. Y Jesús le dice: tú eres uno de esos 2 deudores. Y en el versículo 41 le dice: ¿y qué crees? 42, perdón. Le dice: ¿y qué crees? No tienes con qué pagar. Tú no tienes con qué pagar tu deuda. ¿Crees que has pagado tu deuda? ¿Crees que pagas tu deuda? ¿Crees que vives tú esforzándote? ¿Crees que puedes pagar la deuda?
y le dice: y aquel acreedor quiere perdonar a los dos deudores. A ti te quiere perdonar, así como a ella también. Y le dice: dime cuál de ellos dos amará más a quien le perdonó la deuda. Y él dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dice: sí, es correcto. Y luego Jesús, en los versículos siguientes, relata la actitud del fariseo y de la pecadora hacia el propio Cristo. Y le dice Jesús en el versículo 44, porque está interactuando con los dos, ¿no? Atiende a la mujer que está lavando sus pies, luego se dirige al fariseo. Luego Jesús, versículo 44, dice que vuelto a la mujer, dijo a Simón, fíjense bien, es como si le hubiera dicho: mira, quiero que observes y quiero que escuches. Y le dijo: ¿ves a esta mujer? Y le dice Jesús: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, se los han jugado con sus cabellos. ¿Saben qué le está diciendo Jesús al fariseo? El fariseo, centrado en los procedimientos, en las reglas externas, le dice: mira, ni siquiera tu religión cumples como tú crees. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que hacían es que un buen anfitrión ofrecía agua a sus invitados para que lavaran sus pies. Eso mismo incluso los fariseos lo habían convertido en un rito. Ofrecían agua para que se lavaran las manos. Acuérdense que cuando una ocasión vieron ellos que Jesús y los suyos no se lavaron las manos para comer, ¿qué hicieron? Protestaron. Dice Jesús: mira, ni siquiera tu religión estás cumpliendo. Es lo que le está diciendo. Ni siquiera tus reglas externas estás cumpliendo realmente. Le dice: no me diste beso, mas desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y nuevamente Jesús le dice aquí, y aquí Jesús confirma lo que seguramente o probablemente había pasado antes. Me refiero al tema del perdón de sus pecados, y le dice: tus pecados te son perdonados. Tus pecados, le dice Jesús, te son perdonados. Ninguno de ellos podía pagar la deuda. Ninguno podía pagarla. Ni la mujer pecadora, ni el fariseo religioso no podía pagar la deuda. Mis hermanos, pero esa es la actitud de Cristo para con los pecadores. Claro, el fariseo al decir: esta mujer es una pecadora, él ni siquiera estaba pensando en sus propios pecados. Él estaba pensando que finalmente él estaba bien delante de Dios. Versículo siguiente, dice la palabra, versículo 49, y véanlo cómo cierra la historia. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quiénes creen que estaban sentados a la mesa? Si la fiesta era de los fariseos, seguramente ahí estaba el enjambre de fariseos, ¿verdad? Seguramente ahí estaban ellos también. Entonces ellos hicieron eco de algún modo a lo que su anfitrión había dicho cuando dijeron: ¿quién es este que también perdona pecados? Otra vez yo pregunto: ¿qué vio aquella mujer en Jesús que cuando supo que estaba en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se dirigió hacia allá y usó el perfume para ungir a Jesús? La pregunta es: ¿qué vio en Cristo? Y la respuesta es: la gracia de Dios. Vio el poder de Dios, vio la misericordia de Dios.
Por eso ella, aunque el texto no nos dice con qué actitud se llegó, con una actitud tímida, pero más bien parece que ella con una actitud determinada, segura de que Cristo va a aceptar lo que ella hará por él. Y la otra pregunta es, ¿qué había en la mente de los fariseos y de los demás invitados de Simón el fariseo que no lograban ver quién era Jesús? Estaba el velo de la religión, el velo del cumplimiento de las reglas externas. Todo eso, mis hermanos, impedía que ellos vieran quién era Jesús. Finalmente Cristo le dijo, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vean la hermosa experiencia de salvación. Le dice, tu fe te ha salvado, vete, no debes nada. Es como si Jesús le dijera, al creer en mí, el Padre te ha perdonado, no debes nada, no debes nada. La deuda de esa mujer estaba pagada. ¿Qué creen que pasó con la deuda del fariseo y con los demás que estaban allí? Parece que la deuda seguía pendiente, ¿no? Parece que la deuda seguía sin ser pagada, porque el fariseo no logró reconocer sus pecados delante de Cristo, arrepentirse y ser salvo. Mis amados hermanos, el trato de Cristo hacia los pecadores es un trato compasivo y misericordioso. Como dije hace un rato, Jesús comía con los marginados, pero no los miraba de lejos, no se cuidaba de ellos. Él iba y comía con los marginados, daba un trato compasivo y misericordioso. Llegaba una persona arrepentida y la perdonaba, no le reprochaba sus pecados. Ser amigo de los pecadores significa que Cristo se relacionaba con ellos para salvarlos, y que cada ocasión que Él tenía la oportunidad, o mejor dicho, buscaba la ocasión para platicar con ellos. La pecadora se fue salva, se fue perdonada. El fariseo probablemente siguió en su misma situación en relación a Dios. Parece que él no entendió el tema de la deuda. Parece que el tema de los dos deudores era como una simple ilustración para él. Él no logró ver. No sabemos si la mujer logró ver, pero la mujer no tenía que entender tanto discurso religioso que el fariseo traía en la cabeza. La mujer solamente sabía que Cristo la había perdonado. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando Cristo sanó a un enfermo, a un ciego, allá en Juan? Y le dijeron, el que te sanó es un pecador. ¿No? El que te sanó es un rebelde, él no obedece a Dios. Él no viene de parte de Dios. Y él dijo, si es pecador yo no lo sé. Una cosa veo, una cosa sé, perdón. Que antes era ciego y ahora veo. Y háganle como quieran, ¿no? Así es el poder de Dios, mis hermanos. Así es la gracia de Dios. Esta mujer, alguien le pudo haber reprochado, algún fariseo la juzgaron de hecho, pero ella no escuchó. Para ella fue suficiente que Cristo la perdonara, aceptara la ofrenda que ella le ofrece. Fue suficiente para ella. Nuestra perspectiva y trato hacia los pecadores, mis amados hermanos, debe ser como Cristo, no como el fariseo. Yo sé que el fariseo que traemos ahí sale a cada ratito, ¿verdad? Sale. No se muere. Vemos a alguien en la calle, un borracho, ¿no? A alguien que le robaron, pues algo tuvo que haber hecho, por eso le pasó lo que le pasó. Y el fariseo que traemos descalifica, juzga, critica. Por eso
Apeguémonos al Evangelio, porque la única solución para mantener a raya al fariseo que tenemos dentro es el Evangelio, no hay más. La mujer se fue, libre, ya, sin deuda. Del fariseo pues no sabemos. Cristo, un fariseo y una pecadora. ¿Usted va a platicar con fariseos? ¿También? ¿Va a platicar con pecadores? ¿También? No olvide que también usted y yo traemos un poco de fariseo y un poco de pecadores. No olvidemos eso. No somos mejores que los demás. Veamos a la gente con compasión. Dice la palabra, Mateo dice que Cristo vio a las multitudes como ovejas sin pastor. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dice Mateo? Y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Mis hermanos, aprendamos a ver a la gente con compasión. Yo sé que a muchos nos cuesta, me cuento entre ellos, yo sé que nos cuesta, de verdad, yo me cuento entre ellos. De repente veo a alguien que no conoce a Cristo y ya el fariseo por ahí surge. Que Dios nos ayude para ver a los demás con compasión. Oremos. Padre Celestial,